Ahora sí, Dios las bendiga y hoy estamos comenzando en la lección número 1 y el tema es ¿quién es el Espíritu Santo? Ya avanzamos en 3 módulos, ya estamos en el tercer módulo. Vimos Cristología en el módulo anterior, que yo sé que fue bendición aprender todo lo que hemos aprendido acerca de Cristo, pero ahora vamos a aprender de la segunda persona de la Trinidad, más bien de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Que el Señor hoy nos revele su palabra y que podamos a partir de hoy comenzar a tener una relación aún más profunda con el Señor. Así que los dejo con su profesora. Amén, sí, gloria a Dios. Gloria a Dios por ello, porque pues nuestro maestro es el Espíritu Santo, el maestro de maestros y el que nos revela todo. Y gloria a Dios porque el Padre nos envió al otro consolador, ¿verdad? Pero tenemos que conocerlo. Y vamos a hablar sobre él. Vamos a hablar primeramente todo lo que él es. Y después vamos en las siguientes clases, vamos a poder ver sus atributos también, vamos a poder ver los dones, vamos a ver los ministerios, vamos a ver los frutos del Espíritu Santo y va a ser una enseñanza yo creo que de 7 semanas otra vez, pero vamos a aprender y nos vamos a enamorar del Espíritu Santo. Si ya estamos enamoradas de él, nos vamos a enamorar más por todo lo que Él es y porque afortunadamente Él mora y permanece en nosotros. Bienvenida, Yola. Bien, pues vamos a comenzar. Muchas gracias. Buenas noches a todos o buenas tardes allá. Buenas tardes. Aquí es noches. Está bien. Bienvenida. Bueno, Gracias. pues vamos a hablar sobre esta tercera persona de la Trinidad. Fíjense que el Espíritu Santo de Dios muestra la Biblia y nos enseña que Dios es 3 personas en una, ya lo sabemos, ¿verdad? Y cada miembro de la Trinidad Divina comparte la misma esencia y tiene un rol único sobre nosotros. El Padre estuvo en el Antiguo Testamento manifestado, revelándonos, ¿se acuerdan? A Cristo en todo. Velado todo, estaba Jesús. Cuando vino Jesús, se manifestó el misterio que era Cristo, ¿verdad? Y mientras estuvo aquí en la tierra, Él hacía todo, esos 3 años y medio, hacía milagros, prodigios, maravillas con el poder del Espíritu Santo. Pero cuando Él dijo que se tenía que ir para preparar morada en el cielo para nosotros, dijo que enviaría al otro consolador. Y vamos a ver cómo vino, de qué manera vino y para qué, y lo importante que es que el Espíritu de Dios more en nosotros y se manifieste poderosamente. De otra manera, nosotros no hubiéramos podido llegar a arrepentirnos y a conocer de Dios. Fue por la ayuda del Espíritu Santo. Así que vamos a iniciar esta enseñanza. El Espíritu Santo está presente en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, y cumple funciones únicas dentro del plan de Dios para la creación. El Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Porque Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y sabemos que está teniendo el Dios triuno la misma esencia y la misma naturaleza. Es uno en 3 personas. ¿Continuamos? Fíjense que es increíble cómo a veces decimos, pero ¿dónde estaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Dice que su presencia se manifestó por primera vez cuando fue la creación de todas las cosas, porque fue por medio de su poder que se creó todo. El Padre decía, hagamos, y el Espíritu Santo
con su poder hacia las cosas. Así que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, como dice Génesis 1:1-2. Fíjense, ahí estaba el Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, Él estaba creando. Cada que el Padre decía, hagamos, durante 6 años, ¿verdad? 6 años, perdón, 6 días, hagamos esto, hagamos lo otro, hagamos aquello, toda la creación que fue haciendo día tras día, decía hagamos, porque ahí estaba el Dios triuno. Pero el Espíritu Santo era el que ejecutaba todo lo que el Padre ordenaba. Así que vemos al Espíritu Santo aquí, desde Génesis. Continuamos. Y fíjense una cosa antes de que se me pase, aunque aquí no lo puse. Pero si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento hasta Apocalipsis, al final, nosotros podemos ver al Espíritu Santo en el último versículo, en el último texto y versículo, a donde dice, y el Espíritu y la novia dice, ven Señor. Hasta el final está el Espíritu Santo hablando en Apocalipsis. Increíble. Increíble que el Espíritu Santo esté en todo lugar y muchas veces pues no estudiamos la palabra de Dios, no nos damos cuenta. Así que aunque el Espíritu no habitó permanentemente en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, porque se acuerdan que Él no se posaba ni permanecía totalmente ahí. Él cuando llegaba a posarse en algún profeta, en algún hombre de Dios, le daba poder, pero no permanecía en ellos, como ahora permanece el Espíritu Santo en nosotros, después de que Cristo muere, resucita y nos deja al otro consolador. Somos tan privilegiados nosotros, hermanos, porque nosotros sí podemos tener al Espíritu Santo permanentemente. Él mora y permanece en nosotros para siempre, hasta que Él venga por el Padre, el Hijo y el Padre vengan por nosotros y viviremos con ellos por siempre, ¿verdad? Vamos a permanecer con el Dios triuno por siempre. Así que aunque el Espíritu Santo no habitó permanentemente en los hombres del Antiguo Testamento, podemos leer algunas historias de la Biblia y vemos que sí obró a través de ellos. Podemos ver algunos ejemplos para no alargarnos de hombres de Dios, mujeres de Dios, a los que el Espíritu Santo les dio poder, fuerza y fortaleza para lograr lo que ellos no hubieran podido por sus propios medios, ¿verdad? Porque tenían que hacer la voluntad del Padre y se necesitaba el poder del Espíritu Santo. Cuando Dios permitió que naciera Sansón, ya ven que su mamá era estéril, le da todas las señales de cómo debe de ser educado Sansón, pero le dice que va a tener una fuerza sobrenatural y va creciendo el niño y verdaderamente el niño tenía una fuerza sobrenatural y cuando creció, esa fuerza y ese poder era para poder vencer y liberar a Israel de los filisteos, pero él lo usó, de acuerdo a lo que hemos estudiado de Sansón, lo usó para mal, pero él tenía el poder del Espíritu Santo. Esa fuerza era sobrenatural, no venía de él, venía de Dios. También podemos ver cómo Samuel, ¿se acuerdan la historia de Samuel? Ese niño que vino de una manera sobrenatural también porque la mamá de Samuel no podía tener hijos tampoco. Y oró hasta que el Señor le concedió ese hijo y le dijo, ahora te lo voy a ofrecer. Y lo llevó a los 3 años a entregarlo allá al templo.
Y cuando él creció, fue un profeta de Dios y fue un juez también de Israel. Y cuando el Señor le pedía que fuera a ungir a los reyes, los ungía. Ungió a David de una manera sobrenatural, porque dice que el Espíritu de Dios vino sobre David en el momento en que fue ungido. Y de ahí David tenía una sabiduría tremenda. Y siempre él se guiaba por el Espíritu Santo, ¿no? También el valor de Moisés no es gratis. Él fue usado por Dios, fue guardado por Dios. ¿Te acuerdan que estaban matando a todos los niños? Y ese niño fue guardado. La mamá lo envió en una cesta en el río y dice que la princesa de ahí de Egipto lo tomó como su hijo. Y este hombre tenía tal autoridad, tal poder cuando ya fue usado por Dios para liberar a Israel. Y nosotros decimos, pero ¿cómo le hacía, no? Pues era por el medio del Espíritu Santo de Dios. Así que vemos muchos personajes que fueron usados por Dios por medio del Espíritu Santo. Primera de Samuel 16:13, vemos un ejemplo, ¿verdad? Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Al ser ungido David, vino el Espíritu de Dios sobre él, ¿verdad? Pero no moraba, sino estaba continuamente manifestándose a él, pero no se quedaba, porque aún no era el tiempo. En varios de los salmos, David habla de la presencia infinita del Espíritu Santo, de la cual ningún personaje puede ocultarse o escapar. Fíjense. Salmo 51:11. Dice en este versículo, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Si nosotros leemos el Salmo 51, ese salmo es donde David hizo una confesión al Padre, porque él había matado a uno de sus soldados porque se enamoró de la esposa. Y le pidió que fuera al frente para que él muriera, el primero que muriera fuera él, ¿verdad? Porque él ya había tenido relación con su esposa, así que él había adulterado y había asesinado. Y cuando el Espíritu Santo lo redarguye, lo exhorta por medio de profetas, él hace un examen de conciencia tremendo porque no lo dejó el Espíritu Santo que se quedara así. Y él lloró amargamente en ese Salmo 51, habla de perdóname, por favor, perdóname, no quites de mí tu Santo Espíritu. No es que el Espíritu Santo morara en él, sino que se manifestaba constantemente en él, dependía de él, ¿verdad? La necesidad tan imperiosa, si ustedes ven todos los salmos, siempre está hablando del poder de Dios, de la manifestación del Espíritu Santo. Y bueno, el Espíritu Santo se deriva del latín Spiritus Sanctus, que se refiere al don divino que recibe todo aquel que está arrepentido y ha aceptado a Jesucristo como su Señor, Salvador y Redentor. ¿Para qué? Pues con el fin de que Él sea la guía y la inspiración para que nosotros podamos vivir en unidad, en comunión con Dios, ¿verdad? De otra manera no podríamos tener esta relación con el Padre y con el Hijo. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, inmediatamente entra a nosotros el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Cristo. Fíjense, en el libro de Hechos 2, 38, 39, dice, Pedro les dijo, arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Es decir, el Espíritu de Dios no va a venir sobre mí, ni va a entrar en mí, ni va a morar en mí, ni va a permanecer en mí, si yo no me arrepiento primero, si yo no reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador. En el momento que yo me arrepiento de mis pecados, en el momento que yo digo, Jesucristo, te reconozco como mi Señor, mi Redentor, mi Salvador, mi sustituto, yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Tú te pusiste en lugar mío. Tú fuiste mi sustituto. Me arrepiento de todos mis pecados. Ven a mí. ¿Y quién viene? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo de Dios. Y automáticamente entra. Automáticamente, si nosotros pudiéramos ver en el mundo espiritual, en el momento en que confesamos a Jesús como Señor y Salvador, en ese momento se abren los cielos y se escribe nuestro nombre, como decíamos, se escribe el nombre nuestro en el libro de la vida. Así que si en un instante después de confesar a Jesús como Señor y Salvador, yo me muriera, me voy inmediatamente con Dios, aunque yo no conozca nada de la Biblia. Simplemente por el hecho de haber pedido que viniera a mí, me perdonara, reconociera que murió por mí en la cruz del Calvario, inmediatamente se escribió mi nombre en el libro de la vida. Y si yo en este momento sufriera algo y muriera, ya está mi nombre escrito, y el momento que me presento al Padre, el Padre va a preguntar, ¿está escrito el nombre de Margarita? Y ellos van a decir, está escrito, hace 5 minutos se escribió su nombre. Vean la misericordia del Señor. Qué maravilloso que nos da el don divino. Él es el don divino. Él es el regalo de Dios, el Espíritu Santo. Así como el regalo de Dios es la vida eterna, el Espíritu Santo también, porque es el don divino. No puede el Espíritu Santo entrar en un lugar que no está, como dijimos, todo lo que recibimos cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Él nos reconcilia, Él nos adopta, Él nos justifica, Él nos perdona, Él nos salva, Él nos purifica, Él nos redime y nos glorifica. Eso es inmediato en el momento en que aceptamos a Jesús. Continuamos. La palabra espíritu en hebreo es ruach. Quizás se escribe de otra manera en judío, ¿verdad? Pero bueno, ruach significa viento, respiro, aliento, vida. Es decir, cuando Jehová crea al hombre, dice que le infunde aliento de vida, le infunde su ruach, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros tenemos. Somos tripartitos también, porque tenemos cuerpo, alma, espíritu. Primero creó el cuerpo y luego le dio aliento de vida al darle el ruach, el respiro, el aliento que fluyó Dios sobre nosotros. Sopló viento, sopló vida, sopló aliento, o sea, sopló de Él, de su vida de Él, el aliento de Él. Y después nos dio un alma para que tuviéramos los 5 sentidos,
para que tuviéramos las emociones, los pensamientos, los sentimientos, el raciocinio. Y con esa alma pecamos, no con el espíritu. Porque el espíritu humano que nos dio a nosotros, cuando muramos se va a ir inmediatamente con él porque él nos dio el aliento. Este ruach se va inmediatamente con Dios. Este cuerpo se queda en la tierra porque polvo es y en polvo se convierte. Pero mi alma, cuando vino Jesús y yo lo reconocí como Señor y Salvador, salvó mi alma. Porque mi alma es eterna, puede estar por la eternidad en el infierno, puede estar por la eternidad en el cielo. Cuando yo acepto a Jesús, yo ya recibo la eternidad porque me ha salvado. Continuamos. ¿Se acuerdan todo lo que hemos visto de Cristología? Cuando Jesús estuvo en la tierra, le hizo una promesa a sus discípulos. Y eso trascendió hasta nosotros, ¿verdad? Porque también hoy esa promesa es para nosotros, de que cuando Él se fue, dice, me tengo que ir, pero no los voy a dejar solos. No van a estar huérfanos, porque voy a enviar al otro consolador. Entonces, cuando Él le está informando a los discípulos que ya se va a ir porque tiene que hacer morada, ¿verdad? ¿Para qué hacer morada? Pues porque allá tenemos, gracias a Jesús, ya tenemos un lugar donde vamos a llegar a vivir por la eternidad con Él. Pero mientras estamos aquí en la tierra, dijo, no los voy a dejar huérfanos. Y en Juan 14, 17, 18 dice, el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo de Dios, que es la verdad, al cual el mundo no puede recibir. Ya dijimos por qué, porque si no aceptan a Jesús como Señor y Salvador, no pueden recibirlo, porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora en vosotros y estará en vosotros y no los dejaré huérfanos porque vendré a vosotros. Entonces, esa promesa que da el Señor a todos los discípulos, se la dio también a todos los que iban a creer por medio de la predicación de los discípulos, ¿verdad? Y hasta el día de hoy nosotros ya no somos huérfanos, tenemos al Espíritu Santo que mora y permanece en nosotros, o sea, es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, o sea, el Dios triuno en espíritu. Entonces, nosotros sí tenemos esa oportunidad de que mora y permanece en nosotros. Por eso decimos ese texto de mayor es el que está por nosotros que el que está contra nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. ¿Por qué? Porque el príncipe de las tinieblas ya fue vencido en la cruz del Calvario. Por eso es mayor el vencedor Jesucristo, mayor el creador del universo, el Padre, mayor el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Vean la autoridad y el poder que tenemos al tener el Espíritu Santo de Dios. Pero como no conocemos quiénes somos en Él, quién mora en nosotros, pues fácilmente somos atacados y asustados, ¿verdad? Pero vean la autoridad que tenemos por medio del Espíritu Santo. Tú nada más le prestas tu cuerpo y cuando oras reprendes y echas fuera demonios, pero él es el que mora en ti, es el que te da, así como le daba poder a Sansón, así como le daba autoridad a Moisés y a muchos personajes, así estamos nosotros. Es el mismo espíritu de siempre, con la ventaja de que ahora mora en nosotros. Amén. Continuamos.
El Espíritu Santo que habita, guía y purifica nuestra vida, no es, como decíamos ahorita, no es otro más que Dios mismo. Es el Espíritu de Dios, no es otro espíritu. Es el Espíritu de Dios, no es otro Dios. Es el Dios triuno. ¿Sí? El Espíritu de Dios no fue creado. El Espíritu de Dios es la esencia de Dios mismo, del Dios eterno. Y es aquel que envió el Padre después de que Jesús partió. Cuando Jesús dijo, me tengo que ir, pero voy a enviar al otro consolador. Fíjense, en Juan 15:26 dice, pero cuando venga el consolador a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu, vuelve a decir, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él va a dar testimonio acerca de mí. Y lo ha dado, ¿verdad? Porque nos revela al Dios triuno, porque Él nos revela a Jesucristo, porque Él nos revela al Padre. Todo lo que aprendemos de la palabra de Dios es por medio del Maestro, que es el Espíritu Santo de Dios. Si no es por el Espíritu de Dios, yo no entendería absolutamente nada de las cosas espirituales. Pero desgraciadamente, hermanos, cuando no se tiene ese conocimiento, nos podemos ser, perdón, podemos ser guiados por enseñanzas falsas. En muchas religiones, continuamos, en muchas religiones enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza cósmica. Pero, hermanos, una fuerza cósmica no puede enseñar, no puede recordar, porque es energía, ¿verdad? Una fuerza cósmica es una fuerza que proviene del Sol, de diferentes cuerpos cósmicos, que mantiene los planetas en sintonía. Entonces, ¿cómo va a ser el Espíritu Santo una fuerza cósmica? Y lo vemos en Juan 14, 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas y Él les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Entonces, ¿cómo va a ser una fuerza cósmica? ¿Cómo va a ser una energía si Él es el que nos enseña y nos recuerda? Quiere decir que Él es una persona, ¿verdad? Permítanme un momento. Mientras continuamos, hermana. Los testigos de Jehová, ¿a cuánto les ha tocado que les predique o que les toque a la puerta un testigo de Jehová? Ellos, no sé si ustedes lo saben, pero ellos afirman que el Espíritu Santo es una fuerza activa que da poder a los creyentes, pero una fuerza activa ni se le ignora ni se le ofende, porque esos son sentimientos que se le dan solo hacia una persona, y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que mora en nosotros. Pero ¿por qué decimos que no se le ignora ni se le ofende? Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, no es de nosotros. Nosotros recordemos que somos templo del Espíritu Santo. Por eso es tan importante mantener, como dice la palabra, nuestras vasijas limpias para tener este Santo Espíritu en nosotros y no contristar al Espíritu.
Una fuerza activa tampoco puede guiar, hablar o ayudar. El Espíritu Santo es una persona porque se le puede tratar como a una persona que posee intelecto, emociones y voluntad. Y estas tres son características de su personalidad. Vamos a ver lo que dice en Hechos 3:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Aquí podemos ver que tiene voluntad, porque cuando ellos estaban orando, los discípulos, ustedes recuerdan un poquito de Hechos, que es la historia de ya los discípulos predicando el Evangelio, y es el Espíritu Santo hablándoles y diciéndoles, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Aquí los estaba comisionando. Saulo, recuerdan que es Pablo, que después se le cambió su nombre, los estaba comisionando para la obra. Así que podemos darnos cuenta aquí que podemos ver la característica de la voluntad que tiene el Espíritu Santo. También se puede entristecer a una fuerza. No, no se puede entristecer a una fuerza activa, como a veces dicen. Una fuerza desaparece, una fuerza actúa, empuja, pero no se entristece. Además, una fuerza se extingue, se apaga, pero tampoco se entristece. ¿Qué nos dice Efesios 4, versículos 30 y 31? Y no entristezcáis al Santo Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura y enojo, e ira, y gritos, y maledicencia, y toda malicia. Así que aquí nos podemos dar cuenta que el Espíritu Santo se entristece. Y si nos damos cuenta, también dice cuáles son las causas con las que podemos hacer entristecer al Espíritu Santo. La amargura, el enojo, la ira, gritos, maledicencia y toda malicia. Los dejo con su profesora. Perdón, hermanos. Pues sí, exactamente como dice Maggie. ¿Cómo pueden decir que el Espíritu Santo es una fuerza activa si él tiene todos esos sentimientos como cualquier persona, verdad? Él no puede ser una fuerza nada más. Él es Dios, pero él es una persona. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo son una persona y actúan de la misma manera. Y cuando tú hablas con ellos o con el Espíritu de Dios, con el Padre, con el Hijo, te explican y te enseñan tal cual es una persona. Y cuando ellos te hablan, cuando el Espíritu Santo te habla, te está hablando como una persona. Y muchas veces nos dicen, no, es que es una fuerza activa. Perdón, me agarró fuertísimo la tos. Si quieres continuar, hija, porque definitivamente me estoy sintiendo un poquito. Ok. Con la ayuda del Espíritu, ¿verdad? Vamos a hacerlo. El Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Porque también Jesús lo dijo. Vamos a ver en Juan, capítulo 14, versículo 16. Nos dice, y yo rogaré al Padre, este es Jesús hablando, y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Ustedes no sé si han escuchado la palabra paracleto, que es la palabra en el idioma original para consolador. Él es también nuestro consolador y cuántos lo hemos conocido, ¿verdad? Cuando hemos necesitado consuelo, el Espíritu Santo siempre está ahí, consolándonos y llenando nuestro corazón de paz cuando lo requerimos. Al decir Jesús otro consolador, está hablando de una persona, no de una cosa, puesto que él, Jesús, es el primer consolador. Estaba hablando de quien lo iba a sustituir para continuar con su labor, tal como él lo había hecho con los discípulos como una persona. Aquí podemos ver, Jesús envió un consolador que es el Espíritu Santo. Cuando les dice esto, cuando
Jesús resucita y recuerdan que les preparó un pescadito a los discípulos y ahí les da esta palabra, les dice para consolarlos, ¿verdad? Les dice, no los voy a dejar solos, les voy a enviar al Consolador. Y pasó poco tiempo en que llegara, ¿verdad? Este Consolador fue en el Pentecostés, que ellos reciben su Santo Espíritu. Los discípulos de Jesús jamás pensaron que el Espíritu Santo era una fuerza activa. Nunca hubo siquiera la menor duda de que habían sido llenos de la tercera persona. Vamos a ver lo que nos dice. Perdón. Vamos a ver lo que nos dice el versículo de Hechos, capítulo 2, versículo 14. Cuando llegó el día de Pentecostés, lo que le estaba comentando, fue el momento en el que fue enviado el Consolador, el Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llegó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso lo vamos a ver en clases posteriores acerca de cómo en la palabra podemos encontrar diferentes formas en que podíamos encontrar al Espíritu Santo. Lo podemos encontrar manifestado como una paloma cuando Jesús fue bautizado. Recuerdan que se abre el cielo y se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, y se aparece como una forma de paloma. En el Pentecostés vamos a ver que vino como un fuego y aparecieron como lenguas de fuego en las cabezas de ellos. Y ustedes saben que la manifestación fue que comenzaron a hablar en otras lenguas, de acuerdo al Espíritu les daba. El Espíritu Santo los llenó con su poder sobrenatural a los discípulos para ir a predicar con señales y milagros. A partir de ese día, como lo hacía Cristo. La misión de la tercera persona es complementar la obra de Cristo, llevar a los hombres a sus caminos, ¿verdad? A sus pies. El poder del Espíritu Santo es el poder de Dios. El Espíritu, que es la tercera persona de la Trinidad, ha aparecido a lo largo de la Escritura como un ser mediante y por el cual se realizan grandes obras de poder. Y esto donde lo podemos ver en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta es una promesa no solamente para los discípulos en ese momento, es una promesa que nosotros tenemos. Cuando nosotros recibimos el Santo Espíritu, nosotros recibimos y somos empoderados para poder compartir a otros el Evangelio. Y para, como decía aquí, predicar con señales, milagros y maravillas. Como decía Pablo, no he venido en mi nombre, sino he venido con una manifestación del poder de Dios para predicar el Evangelio. Y es su Santo Espíritu el que nos capacita, porque es su Santo Espíritu el que viene y a través de los dones del Espíritu nos permite manifestar el amor, la fe, nos permite manifestarnos a través de los dones, el don de lenguas, el don de profecía, el don de ciencia, la palabra de sabiduría. Es a través de su Santo Espíritu que nos da el denuedo, incluso para predicar el Evangelio. Cuando a veces no tenemos ni las palabras para decir, es su Santo Espíritu que nos recuerda su palabra. Por eso es importante leerla, por eso es importante escudriñarla, porque es el Espíritu Santo el que nos va a recordar lo que nosotros tengamos que hablar. Y es en ese poder que nos da el Espíritu que podemos llegar con autoridad. No solamente para cuando recibimos los ataques del enemigo, que son continuos, sino también recibimos autoridad cuando vamos y predicamos la palabra, o cuando oramos por otra persona, cuando oramos por sanidad.
es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Y eso es importante que siempre lo reconozcamos, que no se nos olvide que no es en nuestras fuerzas, porque yo sé que el Señor ha hecho y va a hacer cosas grandes en nuestras vidas a través de su Espíritu, pero no olvidemos que es a través de Él, que no nos pase lo que le pasó a Sansón, que pensó que él era el que recibía la fuerza para hacer las cosas y ni siquiera no se dio cuenta que el Espíritu Santo ya no estaba con él, sino que mantengamos nosotros una comunión tan personal con el Señor, que lo podamos conocer. Veíamos en un video un ejemplo donde decía, yo puedo leer una enciclopedia acerca de mi esposa y conocer las características que tiene mi esposa, lo que le gusta a mi esposa, lo que no le gusta, cómo la puedo agradar, cuáles son sus cualidades. Pero si yo no tengo una relación con mi esposa, no me sirve de nada el sabérmelo en teoría. Es necesario ir y estar con la pareja, es necesario hablar, es necesario comunicarse. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Cuando estamos orando, cuando nos vamos al lugar secreto. Ese es el lugar en el que nosotros conocemos al Espíritu. En la iglesia podemos aprender cosas, pueden los pastores predicarnos acerca del Espíritu Santo, tenemos clases como esta donde podemos aprender del Espíritu, pero lo que nosotros verdaderamente vamos a desarrollar es una relación personal con Él, tener una comunión con Él. Y ahí en el lugar secreto es donde verdaderamente lo vamos a conocer. Finalmente, qué importante es conocer que el que mora y permanece en nosotros es Dios mismo, en la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Romanos 8:1, este es Pablo nuevamente diciéndonos, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Así que es importante estar siempre conscientes que somos templo del Espíritu y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y que es importante también no contristarlo, como dice su palabra, sino buscar una relación con esa persona, que no es una fuerza, que no es una palomita, aunque a veces está así representado, que no es fuego, aunque también se manifiesta como fuego, que a veces se manifiesta más como se le manifestó a Elías, con un silbido apacible, como la palomita. Si nosotros conocemos las palomitas, con cualquier movimiento brusco vuelan. Así es su Santo Espíritu. Así que yo les dejo con su profesora para que terminemos esta clase. Qué hermosa explicación. Gracias, hija. Gracias porque todo esto es tan hermoso saber quién es el Espíritu Santo, quién es nuestro paracleto, nuestro maestro, nuestro amigo, nuestro consejero, nuestro pastor. Y saber que nosotros tengamos el conocimiento de que Él no es una fuerza, ¿verdad? Ni una fuerza cósmica, ninguna fuerza activa como los testigos de Jehová creen, sino que es una persona con la que podemos platicar, una persona que tiene emociones, pensamientos, sentimientos, que lo podemos enojar, lo podemos contristar, lo podemos ofender, pero también que Él nos puede ayudar, nos puede consolar, nos puede fortalecer. Él nos habla por medio de la palabra. Él es el que nos da los ministerios. Él es el que nos da los dones. Él es el que siempre está ahí pendiente. Cada que nosotros le preguntamos, Padre, no entiendo nada de lo que estoy viviendo y pasando, pero por favor dame palabra, y el Espíritu Santo te guía y te habla cuando te habla en sueños.
cuando te habla, de repente escuchas una vocecita por ahí que tú crees que es tu conciencia, que te dice no hagas eso, o no vayas por ahí, o no te vayas de aquel lado. Siempre ahí está el Espíritu Santo enseñándonos, revelándonos, hablándonos, ministrándonos, consolándonos, porque cuántas veces cuando estamos pasando por pruebas o enfermedades, el que nos consuela siempre va a ser el Espíritu Santo, siempre, 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 porque Él es el Dios que se manifestó hablándole tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y así como vemos a Jesús velado en todo el Antiguo Testamento y manifestado en el Nuevo Testamento, también podemos ver al Espíritu Santo. Vemos todo el poder que daba y cómo hablaba por medio de profetas en el Antiguo Testamento. Pero ahora nos ha hecho el Señor Jesucristo, dice que nos ha hecho pueblo santo, real sacerdocio, nación bendita, y somos sus sacerdotes. Y como tenemos al Espíritu Santo que muere y permanece en nosotros, también podemos hablar cuando estamos orando, nos habla el Señor, y cuando nosotros ministramos, cuando vamos y predicamos o hablamos a alguien que ande, por ejemplo, hace unos días fui a Soriana y me encontré con un hombre que estaba ahí tirado, borracho, y pedí una moneda y me le acerqué y le dije, te doy esta moneda, pero ¿sabes qué? Tú lo que necesitas es a Cristo. Y el Espíritu Santo te va a convencer de que estás en pecado. Y se me quedó así mirando, ¿no? Y como diciendo, ¿qué le pasa, señora, no? Deme mi dinero y váyase. Pero el Espíritu Santo me hizo seguir hablando, hablando, hablando. Y le dije que el diablo lo había engañado, que él era un hijo de Dios, un príncipe de Dios, y que el diablo le había hecho que era un perdido, un vagabundo, bueno para nada. Y el muchacho ya se contristó, pero porque era el Espíritu Santo el que me estaba usando para hablarle. Y yo no le estaba hablando a su cuerpo ni a su mente, le estaba hablando a su espíritu y a su alma. Porque tiene que ser ministrada es el alma, no el cuerpo. Y entonces el chico se contristó tanto que se agachó su cabecita y todo, ¿no? Así es como nos usa el Señor. Cuando vamos y hablamos a alguien, es el Espíritu Santo de Dios el que te dice, háblale de mí, háblale. Y tú vas y le compartes la palabra. Tú pones la semilla, no sabemos si es buena tierra, si es escogido, si es predestinado, si es elegido, no lo sabemos, pero nosotros obedecemos esa voz del Espíritu Santo cuando nos dice ve y habla. Ahí está el Espíritu Santo morando todos los días. Por eso, cuando nosotros perdemos el tiempo viendo televisión o perdemos el tiempo en otras cosas, que podríamos usarlo para leer la palabra de Dios, para estudiar la palabra. El Espíritu Santo nos redarguye, nos quita paz. Y yo siempre he dicho que el parámetro de la voluntad de Dios es la paz. Hasta para hacer alguna cosa que nos dicen, ve y haz esto y lo otro, o tienes que ir a tal lugar, o cámbiate de casa sin consultarlo con el Espíritu Santo y no te salen bien las cosas porque no le consultaste. Porque Él es tu amigo. Paracleto es alguien que está cerca de ti. Paracleto es alguien que está siempre acompañándote, que está al cuidado de ti, que te está protegiendo, amparando, que está siempre pendiente de ti. ¿Quiénes somos nosotros? Para que Dios mismo
esté pendiente de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Sin embargo, así lo hace. Así que es muy importante conocerlo, saber quién es esa persona, no esa fuerza activa, no, ay, pues sí, ahí está el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es tu amigo. El Espíritu Santo es tu maestro. El Espíritu Santo es tu consolador. El Espíritu Santo está ahí hablándote lo que el Padre quiere que tú sepas. Y cuando tú también te pones a orar, le dices, Espíritu Santo, por favor, ayúdame y enséñame a orar para que yo pueda tocar el corazón del Padre. Y el Espíritu Santo te enseña a orar, te ministra. Entonces, por eso dice Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Jesús de los muertos, también va a vivificar estos cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Es decir, si levantó de los muertos a Jesús, también a nosotros nos ha levantado de los muertos. Y ese espíritu y ese poder que levantó de los muertos a Jesús y lo resucitó, es el mismo espíritu y el mismo poder que mora en nosotros. Por eso siempre dice, mayores cosas harás tú, ¿verdad? Que las que yo hice en el mundo. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu de Jesús está en nosotros. Y yo siento, a mí me encanta hablar del Espíritu Santo, porque verdaderamente es maravilloso poder hablar de Él, saber que Él nos ministra, que Él nos habla, que Él es nuestro confidente, nuestro pastor, que Él tiene un intelecto que nos puede entender, que Él tiene unas emociones, que Él tiene su propia voluntad, que Él es un ser, no humano, pero sí es un ser, es una persona. Y no lo puedo tratar como una fuerza activa o una fuerza que está por aquí, ¿no? Sino es Dios, es Dios. Y bendito sea el Señor por esta enseñanza y gracias a Dios por Maggie que les explicó. Y bueno, hoy vamos a poner un video, pero pues ya son las 8. Ya son las 8. Yo creo que eso lo dejamos pendiente y si alguna quiere hacer algo